Hola, en este video vamos a hablar acerca del movimiento en caída libre y para ello vamos a recordar algunos conceptos. Como recordarás, la caída libre tiene que ver con un movimiento uniformemente acelerado y estas son las ecuaciones que habíamos visto para este movimiento. Si no lo recuerdas, pues te dejaré por aquí un link para que veas el video y le des un repaso. Bueno, pues en caída libre vamos a utilizar estas mismas ecuaciones con algunas diferencias. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que habíamos utilizado era x y la a, es decir, la aceleración, y x porque se trataba de un movimiento rectilíneo y pensábamos en el eje horizontal. Ahora, como es una caída libre, pues vamos a hablar de un eje vertical, y entonces vamos a cambiar la letra x por la letra y. Y la a, esta aceleración ya va a ser constante y va a ser igual a la aceleración de la gravedad. Entonces en lugar de a vamos a colocar una g y en lugar de x vamos a colocar una y. Y entonces estas serían nuestras ecuaciones para la caída libre. Son exactamente las mismas que el movimiento uniformemente acelerado, con la única diferencia de que la aceleración es constante y ahora es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en lugar de poner una x, pues ponemos una y para diferenciarlo del movimiento rectilíneo uniforme horizontal. Bueno, vamos a reforzar este concepto. Como sabrás por experiencia propia, si tú tienes una piedra y una pluma y las dejas caer al mismo tiempo desde una cierta altura, bueno, lo que sucederá es que la piedra caerá primero y la pluma oscilará un poco y después llegará al suelo. Esto se debe a que existe resistencia del aire entre estos dos objetos y lo que hace que la pluma caiga a diferente velocidad. Ahora, supongamos que tenemos el mismo caso, pero tenemos un tubo de vacío, es decir, no existe aire dentro de estos tubos y tenemos la piedra y la pluma a la misma altura. Si las soltamos al mismo tiempo, entonces por ausencia de aire, estas dos llegarán al suelo al mismo tiempo. Y esto es lo que nosotros vamos a aproximar en nuestros ejercicios, es decir, vamos a considerar objetos puntuales y no vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire. Bueno, vamos a analizar un poco más este movimiento. Pensemos en un obrero que está a una cierta altura y deja accidentalmente caer una herramienta. Bueno, pues la herramienta se acelerará y caerá al suelo. Si lo tomamos o lo analizamos un poco más, si trazamos un plano cartesiano, pues veremos que el movimiento efectivamente ocurre en el eje Y, en el eje vertical. Y la aceleración, como va hacia abajo, tendría que ser de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene que tener un signo menos que nos denote el sentido en el cual está dirigida esta aceleración debido a la gravedad. Bueno, ¿qué sucede? Que la y o la altura que nosotros podemos tomar también tendría que ser negativa, puesto que nuestro origen está desde el punto en el cual se cae la herramienta. Entonces, esta distancia que está aquí recorriendo la herramienta mientras cae, pues sería una distancia negativa, es decir, la tendríamos que tomar menor que cero. Aquí esto depende mucho del autor, hay muchos autores que estas dos las consideran positivas, G 9.8 y la Y también positiva, y a nosotros tampoco nos vendría mal hacerlo, pero lo hacemos de esta manera porque en el próximo video, cuando hablemos de tiro vertical, o sea, cuando lanzamos objetos hacia arriba, va a ser muy importante recordar que la gravedad es o va a producir una desaceleración, puesto que va hacia abajo. Entonces es mejor tomarlo de una vez negativa para que sepamos que los signos, como recordarás en física, pues nos indican el sentido o la dirección del movimiento. Bueno, vamos a analizar este objeto. Aquí en principio decimos que el obrero deja caer la herramienta, es decir, no la avienta o no le da un impulso, sino que simplemente se le resbala y se cae. Entonces podemos deducir de esto que su velocidad inicial va a ser 0. Entonces, como dejar caer algo, no hay que empujarlo, sino que simplemente lo deja caer. Entonces su velocidad inicial es 0. Conforme va a ir cayendo, pues va a ir apareciendo esta velocidad en Y, también hacia abajo, que también tendría que ser negativa. Y conforme va pasando el tiempo, cada vez va a ir más rápido hasta que llega al punto final. Entonces, si te fijas aquí, estas flechas indican precisamente eso. Empieza con una velocidad 0 y conforme va cayendo su velocidad va aumentando. Entonces, como va aumentando la velocidad, se trata de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces aquí aparece esta aceleración que es la gravedad.
Bueno, la mayoría de los casos de caída libre presentan esta situación, es decir, su velocidad inicial es cero, y entonces nuestras fórmulas se van a simplificar bastante. Recordemos, estas son las fórmulas que teníamos cuando ya hayamos hecho el intercambio de x por y y la a por g, pero ahora con este nuevo dato de la velocidad inicial igual a cero, pues todos estos términos desaparecen, y entonces se simplifican bastante nuestras ecuaciones. Tendríamos que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo, la y o la altura es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura, y la altura es igual a la velocidad final entre 2 por el tiempo. Entonces de esta manera se simplifican bastante nuestras ecuaciones. Vamos a ver ahora un ejemplo. Nos dice que un obrero deja caer accidentalmente una herramienta desde una altura de 20 metros. Determina, inciso A, el tiempo que le tomará llegar al suelo. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que deja caer accidentalmente, es decir, no lo impulsa, su velocidad inicial es cero. La altura es de 20 metros. Recordemos que como estamos tomando la gravedad como negativa, tendría que ser de menos 20 metros. Y nos pide encontrar el tiempo. Estos son los datos que tenemos, y la gravedad de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es un dato que siempre vamos a tener, puesto que ya es constante. Bueno, pues ahora veamos nuestras fórmulas. Estas son ya reducidas cuando la velocidad inicial es cero, y identifiquemos qué datos tenemos y qué datos aparecen en las fórmulas. Entonces nos pide encontrar el tiempo. Si nos fijamos, estas tres no las podemos utilizar porque no conocemos la velocidad con la que llegó al suelo, pero sí conocemos la gravedad y la altura. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Y ahora que ya identificamos la fórmula, simplemente nos queda sustituir. La altura menos 20 metros, un medio por la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bueno, menos 9.8 por un medio me quedaría menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Menos entre menos me va a dar más. Y 20 entre 4.9 me da 4.08 segundos al cuadrado. Y para quitar este cuadrado de aquí saco raíz. Raíz de 4.08 me da de 2.02 segundos. El tiempo que le toma llegar al suelo es de 2.02 segundos. El inciso B nos pide determinar la velocidad con la que impactará en el suelo. Entonces vemos qué datos tenemos. Y ahora aparece un nuevo dato. Este aquí está en rojo de 2.02 segundos, que es el que acabamos de calcular. Y es el tiempo que le toma llegar precisamente al suelo. Identificamos, prácticamente podemos utilizar cualquiera de estas tres fórmulas. La diferencia es que aquí, al aparecer el tiempo, que es un dato calculado, y como hemos dicho en videos anteriores, utilizar datos que nosotros mismos hemos calculado, y si nos equivocamos en este dato tendríamos también mal este otro. Entonces lo ideal es tratar de utilizar ecuaciones en las cuales aparezcan los datos desde el inicio del problema, no datos calculados, sino que datos que nos da el mismo problema. Entonces yo voy a utilizar preferentemente esta ecuación en lugar de las otras, que si yo no me he equivocado aquí puedo usarlas perfectamente, pero para minimizar errores utilizaré esta. Pues la fórmula que he elegido es velocidad final al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura. Sustituimos, velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por menos 20. Menos por menos, más. Y 2 por 9.8 me daría 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Por 20 me da 392 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Saco raíz. Raíz de esta cantidad me daría más menos, recuerda, 19.79 metros sobre segundo. ¿Qué signo me quedo? Pues en este caso elijo el signo negativo, puesto que estoy indicando que la velocidad es hacia abajo, ¿no? Y hasta aquí ya tendríamos resuelto nuestro problema. Bueno, ahora veamos otro problema un poco más interesante. Aquí dice, se deja caer una piedra desde el borde de un pozo seco. Si el sonido del impacto se escucha 1.25 segundos después, determine la profundidad del pozo. Considera la velocidad del sonido constante de 343 metros sobre segundo. Bueno, vamos a analizar un poco lo que nos dice este problema. Nos dice que tenemos un pozo y vamos a tirar una piedra, bueno, no tirar, dejar caer una piedra desde el borde, y que 1.25 segundos después escucharemos el impacto. Bueno, lo que sucede es que la piedra va a caer una cierta profundidad, una cierta distancia hasta el suelo. Cuando llega al suelo va a generar un sonido, y ese sonido va a subir por el pozo hasta nuestro oído,
Y todo esto, desde que cae hasta que sube el sonido, tiene una duración de 1.25 segundos. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es dividir el problema en dos, ¿no? Una parte es cuando cae con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado debido a la aceleración de la gravedad, y otro cuando sube, que lo hace con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a una velocidad constante. La velocidad del sonido nos dice que es constante de 343 metros sobre segundo, ¿no? Y ambos recorren la misma distancia, es decir, la profundidad del pozo no varía, es de y. Bueno, vamos a interpretar estos datos. Dice, se deja caer, el impacto se escucha 1.25 segundos después. Queremos encontrar la profundidad del pozo y tenemos otro dato que es la velocidad del sonido de 343 metros sobre segundo. Bueno, los datos cuando cae. La velocidad inicial es 0, ¿no? Dice que se deja caer. La gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Recuerda que va hacia abajo. El tiempo en caer, pues sería este tiempo que le toma llegar hasta el suelo. Y la altura, y o la profundidad. Los datos cuando sube, pues tenemos que es velocidad del sonido de 343 metros sobre segundo. Y el tiempo que le tome al sonido llegar desde el fondo hasta nuestro oído, el tiempo en subir. Y la altura, pues es exactamente la misma. Bueno, vamos a analizar qué podemos hacer en cada caso. Pero también tenemos que recordar que el tiempo total es de 1.25 segundos. ¿Qué significa? Que el tiempo total es igual a la suma del tiempo que le toma caer a la piedra más el tiempo que le toma subir al sonido. Entonces ese también va a ser un dato importante para considerarlo en nuestras ecuaciones. Bueno, las fórmulas cuando cae, pues tenemos estos datos. Recordemos, estas son nuestras fórmulas para el movimiento en caída libre. Y queremos encontrar la distancia, pues esta y o esta altura o profundidad es la que yo voy a utilizar. Entonces la fórmula que voy a utilizar cuando cae va a ser distancia igual o altura igual a un medio de la gravedad por el tiempo que le toma caer al cuadrado. La fórmula cuando sube, los datos que tenemos son velocidad del sonido 343 metros sobre segundo, constante, el tiempo en subir y la misma altura. Bueno, como es movimiento rectilíneo uniforme, recuerda que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces la profundidad del pozo sería igual a la velocidad del sonido por el tiempo que le toma subir. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Estas dos fórmulas son las que voy a utilizar. Y como la altura es exactamente la misma en ambas, pues voy a igualarlas. Entonces tendría un medio de la gravedad por el tiempo en caer al cuadrado. Tiene que ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo en subir. Ahora, voy a encontrar el tiempo en caer o el tiempo en subir. Me conviene más encontrar el tiempo en caer porque al sustituir aquí quedará una multiplicación que es mucho más fácil que elevar al cuadrado. Entonces recuerdo que el tiempo total es igual al tiempo en caer más el tiempo en subir. Pues el tiempo en caer despejando, está sumando, pasaría restando. Entonces el tiempo en subir es igual al tiempo total menos el tiempo en caer. Y sustituyo aquí. Me va a quedar un medio de la gravedad por el tiempo en caer al cuadrado es igual a la velocidad del sonido por el tiempo total menos el tiempo en caer. Y ya tengo mi ecuación para poder sustituir. Sustituyo un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo en caer al cuadrado. Va a ser igual a la velocidad del sonido 343 metros sobre segundo al cuadrado por 1.25 segundos menos el tiempo en caer. Un medio de la gravedad sería 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. 343 metros sobre segundo por 1.25 me daría 428.75 metros. Y 343 por el tiempo en caer, pues menos 343 por el tiempo en caer. Y ahora lo que voy a hacer es pasar todo del mismo lado. Este que está aquí restando pasaría sumando y este que está aquí sumando pasaría restando de esta manera. Y lo he igualado a 0, pasado todo de un mismo lado, para que veamos que tiene la misma forma que una ecuación general de segundo grado, donde tendríamos a cuadrada más bx más c igual a 0. Y como ya sabemos, para resolver este tipo de ecuaciones podemos utilizar la fórmula general. X sería igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces es prácticamente lo mismo. Simplemente en lugar de tener x, pues tengo tiempo en caer
y identificamos que A sería 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, B 343 metros sobre segundo y C menos 428.75 metros. Y ahora sí, sustituyo. El tiempo en caer sería igual a menos B, que sería menos 343 metros sobre segundo, más menos B cuadrada, 343 metros sobre segundo al cuadrado, menos 4A, 4.9 por C, que es menos 428.75 metros. Todo entre 2A, 4.9. Aquí no he querido poner las unidades, puesto que arrastrar las unidades en esta fórmula es un poco tedioso y engorroso y nos podríamos empezar a confundir. Entonces, de esta manera creo que se ve un poco más limpio. Perdónenme, pero en este caso no arrastraremos las unidades, pero al final, como estamos calculando tiempo, la respuesta tiene que dar en segundos. Entonces esto nos va a ahorrar tiempo y nos va a minimizar los errores. Empezamos, este 343 lo elevamos al cuadrado, nos daría 117.646 y menos 4 por 4.9 por menos 428.75 menos por menos más 8.403.5. Entonces al final estos dos se suman y me da un resultado de 126.052.5, al que hay que sacarle la raíz. Si saco la raíz de esto, me va a dar de 355.0387303. Más o menos, recuerda la raíz. Ahora, ¿cuál ocupo? Si ocupo yo el menos, 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 al final se suman y se coloca el mismo signo, quedaría un tiempo negativo. Y los tiempos negativos en física no existen, entonces no podemos regresar como tal en el tiempo. Y entonces eso no es un resultado aceptable. Entonces el único que me queda es el de más. Voy a utilizar el de más. Entonces la ecuación me quedaría menos 343 más 355.0387303 entre 9.8. Esto me da de resultado 12.0387303. Entre 9.8 me da que el tiempo en caer sería de 1.228441.867 segundos. Ahora, el tiempo en subir dijimos que era el tiempo total menos el tiempo en caer, pues 1.25 menos esta cantidad me da de 0.021558.133 segundos. Aquí he puesto muchos decimales o muchas cifras después del punto decimal, puesto que el tiempo es muy cortito. Imagínate, un tiempo de subir es prácticamente instantáneo, 0.02115. Entonces, al perder estas decimales, para encontrar la altura, como tiene que ser igual, al estar muy pequeño la cantidad, pues necesito yo de más cifras para que se acerquen a lo que es más o menos la realidad. Vamos a comprobarlo. La altura o la profundidad del pozo sería un medio de la gravedad por el tiempo en caer al cuadrado, es decir, un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 1.228441.867 al cuadrado, me quedaría de 7.3944 metros. Y si yo lo hago con el tiempo en subir, para el tiempo en subir es un movimiento a velocidad constante, tendría que la altura o la profundidad del pozo es la velocidad del sonido por el tiempo en subir, 343 metros sobre segundo por 0.021558.133 me daría una altura de 7.394 metros. Entonces vemos que son exactamente iguales o prácticamente iguales, ¿no? Variará dependiendo del número de decimales que utilicemos. Entonces, generalmente a los estudiantes se les pide utilizar solamente 2 cifras o a veces 3 cifras, ¿no? El problema de utilizar solamente 2 o 3 cifras para cantidades muy pequeñitas, entonces estas cantidades van a variar mucho más. Es posible que aquí te salga un 7.54 y aquí un 7.60 y tantos, ¿no? Entonces hay una cantidad muy diferente, o 7.5 y 7.2, ¿no? Por ejemplo, pero sigue siendo del orden de 7. Entonces, si queremos que sea más exacto, pues tendríamos que utilizar muchas más cifras. Entonces, entre más cifras utilicemos, mucho más exactos van a dar o se van a aproximar estos dos resultados. Entonces, la recomendación es que si empiezas a trabajar con tiempos muy pequeñitos en un movimiento acelerado, pues la recomendación sería utilizar tantas cifras como tú puedas o consideres.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda dejarme tus dudas en los comentarios. Si crees que le puede servir a alguien más, comparte y no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal. Hasta otra.